Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de Accidente del autor Antonio Prieto Navarro, aquí presente. Señor alcalde, don Miguel Ángel Sánchez, primer teniente de alcalde, don Juan Carlos Rodríguez, concejal de Cultura, doña Carolina Sojo, y a los demás miembros de la Corporación Municipal hoy aquí presente. Gracias por vuestro apoyo, por avivar la lectura en nuestra biblioteca y municipio. El solo hecho de vuestra presencia en este día tan especial, el Día del Libro, demuestra vuestro compromiso con la cultura, tan importante en estos tiempos. Vuestra dedicación es encomiable. Antonio Prieto, padre e hijo, ha sido un placer conoceros durante todos estos meses de atrás. Agradezco de corazón el que, sin apenas conocerme, hayáis compartido conmigo tantas cosas bonitas. Además, tú y yo sabemos lo que te pedí aquel día, ¿te acuerdas? Me dijiste, coge lo que más te guste y lo que mejor creas que pueda quedar para la organización y preparación de la presentación, ¿verdad? Pues eso ha quedado para mí. Muchísimas gracias por compartirlo. Y que hayáis depositado vuestra confianza pues, en mí. Es un honor compartir públicamente una gran noticia, de la que Antonio Padre hace apenas unos días me hizo partícipe. Antonio Hijo, ha entrado en el equipo Cofidis Promesas Paralímpicos en el Centro de Alto Rendimiento en Murcia. Aquí estuvo todos los días de Semana Santa y ahora actualmente, el sábado concretamente, se va para Bélgica para competir en la Copa del Mundo. ¿Verdad, Antonio? Bueno, pues Antonio Padre, si puedes acercarte un momentito, por favor. Muchísimas felicidades. La presentación de este acto va a ser llevada a cabo por don Manuel Ruiz. Manu, como lo conocemos todos aquí en el pueblo, es escritor, pintor, profesor y vecino muy conocido por todos. Manu, agradezco tu disposición siempre que te lo pido para todos los eventos culturales que he realizado en la biblioteca. Gracias al área de mantenimiento del Ayuntamiento de Sierra de Yegua por su colaboración. A los medios de comunicación, Alejandro y Cristóbal, gracias por informar y transmitir cada presentación cultural a los hogares de nuestro municipio, a las personas que por un motivo u otro no han podido asistir esta tarde. Y nada, ya sin extenderme mucho más, le voy a pasar la palabra al señor alcalde, el cual va a leernos el manifiesto de la lectura en conmemoración del libro 2025. Pues muy buenas tardes a todos y a todas por venir a
biblioteca, agradecer las palabras de la bibliotecaria de Lourdes. Sin lugar a dudas, si no hay buen capitán en la biblioteca, por mucha voluntad política que haya, pues es un honor también tener personas involucradas en su trabajo, lo estáis viendo. También agradecer la presencia de los familiares de Antonio, a Antonio Padre, a Teresa, a sus tíos, a José y Auxiliadora, que ha sido un placer enorme encontrarnos hoy aquí. Yo no me voy a extender mucho, voy a leer el manifiesto, disculpar la presencia de la concejala Carolina, que por razones de médico pues no está con nosotros, pero que no le pasa nada, que estará, si Dios quiere, para la Feria del Espárrago, no se puede poner mala hora. Voy a dar lectura al manifiesto. Nos reunimos en la Biblioteca Pública para conmemorar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha en la que recordamos el poder de la lectura y su impacto en nuestras vidas. La lectura nos informa, nos une y nos hace libres. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha hecho público el cartel conmemorativo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 2025, que se celebra hoy, 23 de abril. En esta edición ha sido realizada por el ilustrador Pep Montserrat, que fue Premio Nacional de Ilustración 2024 por su gran capacidad de construir significados que van más allá del simple despliegue visual con una voz propia y reconocible. Como viene siendo habitual, este cartel ilustra una frase del último galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que otorga el Ministerio de Cultura. En 2024, como todos ustedes bien saben, fue Álvaro Pombo de quien se ha elegido para inspirar el diseño el siguiente texto: leer es comprender. El acto de leer es entendimiento. Leer y comprender es vivir. El Día Mundial del Libro y el del Derecho de Autor se celebra cada 23 de abril. La razón es que fue el 23 de abril de 1616 cuando fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, como una forma de fomentar la lectura, reconocer la figura del autor y procurar el fortalecimiento de la industria editorial de cada país. Ese sería el manifiesto y yo no me enrollo más y voy a dar paso al que va a llevar el acto, además de amigo y serrano, es compañero en el colegio y tenéis una cosa más que compartir, que vuestro segundo nombre es Ramón, Antonio Ramón y Manuel Ramón. Pues sin nada más, paso la palabra a Manuel Ramón Ruiz Correa. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Lourdes, me quedo aquí sentado, ¿no? Que tengo un poco de... Me quedo aquí sentado. Sí, eso me levanto. Eso me levanto. Bueno. Buenas tardes a todos, a todas. No sé si alguna vez habéis sentido que la vida puede cambiar en un solo momento. Vas conduciendo tan tranquilo, le das al botón de pausa del podcast que estás escuchando, levantas la cabeza, si te da tiempo, tienes suerte, si no. Bueno, quizá una pregunta demasiado profunda para comenzar este acto, ¿no? Porque Antonio, el protagonista de este libro, de esta historia, lo vivió en primera persona. Y hoy estamos aquí para conocer su historia. Una historia de lucha, de resiliencia y de aprendizaje también. Este libro, Accidente, nos sumerge en una experiencia real. Un ciclista apasionado, un hombre común, que de repente se vio en una lucha por su vida. Tras un brutal accidente de bicicleta, pasó muchísimos días, ¿verdad?, en la UCI y otros tantos en coma. Pero lo que nos cuenta aquí no es solo la historia del accidente, sino el proceso de reconstrucción de su cuerpo, de su mente, de su identidad. Me gustaría leer algunas pinceladas de la obra, del libro. Comienza diciendo: me llamo Antonio, tengo 32 años y hace 1 año y medio tuve un accidente en bici. Lo que voy a contar es muy fuerte, pero podría haber sido peor. Claro, más corto, por supuesto. Dice también: la sensación de estar atrapado entre la vida y la inconsciencia, las noches eternas, la lucha por despertar, el desafío de aprender a dominar el
nuevos, a hablar, a recordar. La ciencia de la neuroplasticidad y el esfuerzo titánico de la rehabilitación. La inquebrantable presencia de su novia Laura y de sus seres queridos, que se convirtieron en su apoyo fundamental. Darse cuenta de que la vida, esa que muchas veces no tenemos en cuenta, cambia en un segundo, pero que somos nosotros lo que decidimos qué hacer con ese cambio. Más allá de ser una historia de superación personal, Accidente es un testimonio poderoso sobre la fragilidad de la vida, la importancia del apoyo humano y la capacidad del cerebro para recomponerse, para volver a hacer. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa y nos recuerda que incluso en la adversidad, de hecho, seguramente precisamente en la adversidad, es cuando hay ese espacio para el crecimiento. Antonio nos deja una lección clara. Cuando la vida nos pone a prueba, no se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar un nuevo significado en lo vivido. Y este libro es la prueba de que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Los invito a sumergirse en estas páginas y a descubrir, junto al protagonista, junto a Antonio, la increíble capacidad que tenemos los seres humanos para reinventar. Muchas gracias. Ahí está, perdón. Me quedo aquí porque si no todo. Probando. Hola a todos. Buenas tardes. Se escucha muy mal, Es que retumba, se escucha muy mal. Ya tenía yo pensado.
y os voy a contar un secreto. Esto mío, ¿Se me escucha ahora? Sí. Bueno, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así empezaba el Quijote de la Mancha y podemos usarlo para comenzar esta charla, porque todo tiene un inicio. Puede que no haya consecuencias, que no haya final, no en vano, como decía una teoría de Isaac Newton, si hay algo que mueve en el espacio y no lo frena, sigue eternamente desplazándose. Así que todo tiene un inicio, pero puede no tener final. También podríamos recordar nada surge de la nada, que lo dijo Parménides. Y para Platón, el comienzo es la parte más importante del trabajo. Así que vamos a empezar por el comienzo. Es que se me escucha mejor. ¿Se me escucha así? ¿Me escucháis lo del final? Pues entonces me lo quito y ya está. ¿Conocéis esto? ¿Qué puede ser? Es la bandera de seda de Uruguay. Pues todo tiene un inicio, pero yo la verdad que la razón de que la bandera fuera así, me harté de buscarla y no la encontré. ¿Por qué tenéis, perdonad, este escudo sí, pero las razones de la bandera, lo cierto es que no lo encontraba. Cosa sabía, que venga este de fuera hablando de nuestra bandera. Bueno, la historia de la bandera, la verdad que la conocemos gracias al hijo predilecto Antonio Solís. Y cuenta la historia que se reunieron una vez, estábamos en la democracia, el alcalde y los concejales, y dijeron, bueno, ya tenemos un escudo, ahora vamos a decidir qué bandera queremos para nosotros. El secretario dijo azul, blanca y verde. Preguntado por el alcalde por los motivos de estos colores, los explicó uno a uno. El primer color, en la arriba del todo, es el azul del cielo. El azul, en mi recuperación, era como el límite, como el tope al que tenía que llegar. Y este tope yo siempre lo vi como si de un óvulo y un espermatozoide salimos enteros, una vez que solo nos falta una cosa, ¿cómo no vamos a evolucionar? El cielo también me hizo pensar mucho en la propiedad, porque el cielo es de todos y a la vez es de nadie. Como nosotros, que lo único que vive, vive y muere con nosotros es nuestro cuerpo. Así que tenemos el deber de cuidarlo de principio a fin. Que los médicos hacen un trabajazo, pero el que vive con nosotros 168 horas a la semana somos nosotros. El segundo color, aquí aunque se va marrón, es blanco, es el blanco. Que el blanco, lo que me dijo Antonio Solís, es que venía de la cal con la que se pintaban las casas. Mira, hace años una persona me hizo una reflexión. Ella estaba muy dudosa, pensando que no tenía hogar. Mi reflexión
fue que yo le dije que él sí tenía hogar, porque allí donde estaba estaría lejos de su familia, pero al menos estaba haciendo lo que a él le gustaba. Yo vivía, cuando me pasó y tuve el accidente, vivía a 600 kilómetros de casa, donde estaban mi familia y amigos, pero peor habría sido que hubiera vivido como había vivido antes en Pamplona, que estaba a 9 horas, que también fue mi hogar durante un tiempo, por cómo me hizo disfrutar tanto de la bici como de la naturaleza. El tercer color, cosas del guión, que mi padre esta mañana estaba en el instituto, pero no ha ido a la asignatura de ciencia y tecnología. Bueno, el tercer color es el verde. Y el verde me hizo pensar en dos cosas: la suerte y los alimentos. La suerte, porque el campo depende al final de cuánto llueva. Si luego no llueve, elige que vas a sembrar, y además tendrás una mejor o peor cosecha. Y la suerte, porque durante este tiempo, por gracia o por desgracia, he conocido a gente que simplemente iba andando por la calle y le cayó una maceta en la cabeza. Así que te puede pasar en cualquier momento. Esto no significa que tengas que disfrutar del momento y pensar que no importa el futuro, pero siempre hay que vivir de manera que, si miras atrás a tu pasado, no haya nada de lo que te arrepientas, puedas estar orgulloso de todo. Por último, me hizo pensar mucho en las necesidades, porque al final un alimento es una necesidad básica y claro, cuando te pasa esto cambia totalmente tu orden de prioridades. La ropa, por ejemplo, baja puestos, los amigos lo suben. ¿Y este plato lo conocéis? Muy bien, una colita. Pues para explicaros las secuelas que a día de hoy me han quedado, porque todavía estoy evolucionando y hasta ahora ha habido una evolución terrible. Hace 7 meses no podría haberos hablado, bueno, podría haberos hablado, pero no me habríais entendido, ni mucho menos hace 1 año y medio podría estar de pie. El primer ingrediente de la porra campera es el pan. El pan es un básico, es como andar. Tengo el sistema nervioso central afectado y encima una hemiplegia a mi lado derecho, que me hace, sobre todo, no tener mucha certeza cuando doy los pasos, pero podría haber sido peor. He tenido voy a llamarlo suerte, porque sobre todo ha sido gracias a los centros de rehabilitación en los que he estado, o a entrar en el equipo paralímpico, que he conocido gente que ha tenido cosas de nacimiento, de visión, que están en sillas de ruedas con tetraplegia. O sea, nunca hay que pensar en lo que te falta, sino hay que pensar en lo que sí que tienes. El siguiente ingrediente después del pan es el jamón serrano. Que el jamón serrano, como una de las extremidades del cerdo, podría ser mi brazo derecho. El brazo derecho no lo puedo doblar. Tengo lesionado un nervio que se llama nervio musculocutáneo, que lo que hace es que tu codo se duele. Y
todavía no lo he podido doblar bien y muchas veces. Pero podría haber sido peor. La mano la tengo al 60%. Podría no haber tenido nada de funcionalidad en la mano, haber sufrido una amputación, que fueran los dos brazos. El siguiente paso, el siguiente ingrediente, perdón, es el atún, como mi voz, que es desmigada como se desmiga el atún. Al final lo que tengo, como es una hemiplegia, es el lado derecho de mi cuerpo, no tiene la misma velocidad que el lado izquierdo, entonces esto me afecta mucho cuando hablo. Es como si dividiéramos la boca en dos partes, la izquierda y la derecha, y la izquierda fuera una velocidad y la derecha otra. Pero podría haber sido peor, ya puedo hablar. De hecho, hace 8 meses hablaba fatal y Google me entendía, vamos. Luego está otro ingrediente que es el huevo. El huevo podrían ser las secuelas cognitivas. ¿Por qué? Porque cuando hace un huevo duro, por fuera es blanco y redondito. No se ve lo que hay dentro, pero dentro hay un volcán de yema. Y esto no te das cuenta de que está hasta que no intentas razonar, usar la lógica y eso. Pero podría haber sido peor. La personalidad la recuperé rápido y aparte me ha dado una excusa para irme a las 9 de la noche a dormir, así que contento. Y por último está el tomate. El tomate sería como la suma de todo. Una cosa es tener el brazo mal, otra cosa es andar mal. Pero si encima tienes que andar con un peso aquí, intentar andar mejor es mucho más difícil. O la visión, que la visión ya la tengo recuperada, pero hasta hace este verano pasado veía doble y no era tanto cómo veía o no veía, sino que claro, al ver mal me impedía trabajar como andaba, como subía escaleras, o me impedía hacer lo que más me gusta, que no es porque estemos en una biblioteca, bueno, lo que más me gusta es la bici, una de las cosas que más me gusta, no es porque estemos en una biblioteca, pero es leer. ¿Alguien sabe quién es este? Antonio Notario es hijo de uno que era de aquí del pueblo, que se llamaba como él también, Antonio Notario. Y este hubo 6 años en mi club, en el Sevilla Fútbol Club, mi equipo. Aquí soy muchos béticos en el pueblo, pero os lo tengo que confesar. El Sevilla, mi equipo, ayer pasó 6 años y es un personaje notable. Y de Antonio Notario vamos a pasar a los personajes que han sido notables en mi recuperación. Puede ser alto o bajo. ¿Cómo se llama la persona que está todo el día sonriendo? ¿Y la que tiene mucha energía? Es Eduardo. Fue mi médico celador en la UCI y tenía tenía y tiene una humanidad terrible. De hecho, cuando estaba en coma, me ponía ciclismo en el móvil para ver si me despertaba. Yo no veía nada, evidentemente, porque estaba en coma, pero él decía que sí, que yo se lo pongo. Sigo en contacto con él por Instagram y aparte no hace falta que la avise porque siempre que vuelvo al médico a Madrid me lo encuentro en el hospital y él me ha hecho reflexionar mucho sobre la bondad. Cada uno de nosotros debería preguntarse,
Soy bueno para serlo aún más. Pensar en por qué no soy bueno y trabajarlo y serlo aún más. La vocación, deberíamos tener algún sistema para votarla, porque hoy, por ejemplo, te presentas a unas oposiciones y te valoran lo que hayas estudiado, si eso te hace un psicotécnico, pero no te valora la vocación. Y es una de las maneras, la vocación, en la que podemos llenar nuestros servicios públicos de gente que no solo quiera un trabajo, sino que además lo den todo en el mismo. También, como he tenido un montón de médicos en estos 2 años y 2 meses, esta persona me enseñó mucho sobre cómo hablar al paciente. Porque, claro, tienes que tener tacto, pero no es solo con el paciente, también con sus familiares. Ellos están en una posición muy débil, incluso más débil a veces que el paciente, y si no les habla bien o no les trata bien, no hay manera de que puedas hacer algo positivo con ellos. Si están enterrados, los va a enterrar aún más. Es Pepe. Pepe era mi médico rehabilitador, estuvo al quite desde el principio y es una persona que conocía de antes del accidente, pero bueno, eso no ha hecho que nos tratara de forma desigual en ningún momento. Lo que se ha hecho es que nosotros nos tomáramos todo lo que él decía con mucha más confianza. Y esa confianza que nosotros teníamos en él por cómo nos decía las cosas es la que tendría que desarrollar tanto todo el mundo como el médico, que el médico también tiene su parte. Tienen que desarrollar una suerte de tacto especial. Constancia y determinación, es decir, hacer cosas día sí, día también, y determinación se refiere a quiero aquel libro es mío, lo voy a conseguir como sea, así tengo que comprarlo, hacerme socio de la biblioteca, lo hago y así consigo aquel libro. Es Valme. Valme era mi logopeda en el primer centro de rehabilitación al que fui después del hospital. Yo salí del coma y me detectaron una disfagia que es que no puedes tragar bien, que me tuvo sin comer 60 días. Era la prioridad para Valme, no era trabajar ni como hablaba ni nada, sino que volviera a comer. Y lo trabajó y lo volvió a trabajar cada día y además siguiendo su propio camino. Era una persona que si tengo esta convicción la aplico. No hay nada que me desvíe de ella y al final pues aquí estoy comiendo gracias a Valme. ¿Cómo se llama que estamos relacionados con el mundo del trabajo cuando hace las cosas como está escrito? ¿Alguien lo sabe? Cuando hace las cosas como está escrito, profesionalidad. Y cuando te mantienes al día, ¿alguien sabe cómo se llama? Actualización. La siguiente persona además me hizo pensar mucho en el paso del tiempo. Hace 2000 años pasaba lo mismo que pasa ahora. Si te atragantabas, o tenían que darte la espalda, o tenías que toser o lo que fuera. Si no, te ibas por la puerta y te despedían. Es Alberto Isla. Alberto Isla fue mi neurocirujano, me hizo una operación que fue coger un nervio de zonas que funcionaran y ponerlo allí donde no funcionara.
Y él sobre todo lo que me demostraba era que tenías que estar al día, mantenerte actualizado de todo lo que avanzara, aquello a lo que te dedicaras, porque era una persona que, pese a su experiencia, pese a haber empezado hace mucho tiempo con la neurocirugía, siempre te demostraba que estaba al día. Voy a sentarme que tengo mucho canto. Qué broma, ¿eh? Que me han atendido. Habrán sido unos 70 u 80, han sido buenísimos, salvo uno, que no voy a contar lo que hizo, pero bueno, todos se han portado genial. Pero voy a confesaros una cosa, la siguiente profesional es mi favorita. Tenía una implicación brutal y una humanidad a la altura de la humanidad que tenía allí. Nunca llegó tarde, nunca se paró a hablar con los compañeros, nunca estando en terapia conmigo, tampoco era un antisocial. Siempre se preocupaba de que las terapias se adaptaran a mí lo máximo posible, de su individualización total. Sé Raquel García, mi terapeuta ocupacional en el ZADA, uno de los centros en el que estuve. Para seguir, como estamos en una biblioteca, vamos a recurrir a párrafos súper famosos de libros que han triunfado. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Era un agujero hobbit y eso significa comodidad. Con lo de hobbit doy una pista. ¿Alguien sabe de qué libro se trata? Apareció. El Señor de los Anillos. Nunca una habitación de hospital puede llamarse hogar, pero eran en la habitación, ¿recordáis el número? Que vosotros la visteis más veces desde por aquí. Bueno, en la habitación del Hospital La Paz en la que dormía se convirtió durante un tiempo en mi agujero hobbit. Al final, como decía Manuel Jesús Roldán en una presentación de un libro sobre la obra de Martínez Montañés, los sevillanos, esto lo decía él, yo lo extiendo a todos los andaluces porque todos tenemos esa habilidad, somos muy hogareños. Estamos mucho tiempo en EVA, pero somos muy hogareños. ¿Por qué somos hogareños? Pues porque somos capaces de convertir en nuestro hogar cualquier habitáculo o habitación. Yo de alguna manera, bueno, yo no estaba para eso, pero mis padres de alguna manera convirtieron la habitación del hospital en mi hogar. Lo llenaron un dibujo de mis primos chicos, fotos mías, estampitas de Sor Ángela de la Cruz, había un montón. Yo, Señor, no soy malo.
aunque no me habrían faltado motivos para hacerlo. Todo esto me ha ayudado a diferenciar dos conceptos. Uno es el motivo y otro es la justificación. Por ejemplo, los motivos de mi secuela fueron el accidente, pero no fueron la justificación, que he podido ser malo a veces, pero no tanto. El motivo de mi accidente fue que ese día decidí no ir a la carrera, decidí ir a entrenar, decidí a qué velocidad iba, pero la justificación no existe. Una cosa que te ayuda mucho a desprenderte de aquellas cosas que te hagan mal, y es porque a veces nos culpamos de manera desproporcionada. Así que si algo os remueve, pensad. Si vuestros hechos son el motivo, pero no la justificación, desprenderse del peso que lleváis encima. Claro que está pasando dentro de tu cabeza, pero porque eso iba a significar que no es real. ¿Alguien sabe de qué libro es? Es de Harry Potter. Al final de toda la historia, cuando Harry muere, va a un sitio que se asemeja o simula el limbo, en la que él tiene que decidir si terminar de morir o volver a la vida. Y en mi caso, el limbo un poco lo que pasa cuando te despiertas del coma. No te levantas y estás allá en la secuela que haya como una rosa, es decir, totalmente consciente, sino que te despiertas y vas como una película de hace 50 años. Súper lento, en blanco y negro, y puede que con fragmentos perdidos. Quizá lo que haya en tu mente sea súper real, solo que el desorden en tu cerebro lo convierte como en un cuadro de arte abstracto. Por ejemplo, uno de los pensamientos que más tienes cuando te levantas del coma es que vas a despertarte y todo va a haber sido un sueño. ¿Acaso eso no es real? Lo que pasa es que en vez de como deseo, tu mente lo pinta como un pensamiento de algo que espera profundamente. El presidio hace al presidiario. Esta es súper fácil. ¿Alguien sabe qué obra y de quién es? De Los Miserables, de Víctor Hugo. Esto podría hablar de la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos. La secuela puede que no la hayas causado tú, pero tú sí eres el primer responsable de cómo la trabajas y mejoras. Esto debe integrarlo más en la sociedad, porque muchas veces parece que cuando algo no funciona es por culpa de otro, de un tercero. Puede que yo no fuera culpable, por ejemplo, de mi accidente, pero mis decisiones sí lo fueron. Poderoso caballero don dinero, cuando lo tiene y cuando falta, ¿eh? ¿Alguien sabe de qué obra es? Yo tampoco, ¿eh? Era, creo, de la sátira no sé qué, de Quevedo. Esto me hizo pensar mucho en la suerte. Porque, por ejemplo, si hubiera nacido en mitad de África, no habría habido ni ambulancia que me salvara, ni hospital que me estabilizara,
ni centros que me ayudaran a recuperar el cerebro. No voy a decir que somos más felices que los africanos, porque lo mismo podría pensar ellos de nosotros, digo los africanos, por decir otros sitios donde haya mucho tercer mundo, pero que nazcas con dinero o no, que tu familia tenga dinero o no, es simplemente la suerte de donde caiga tu alma, y nosotros hoy tenemos la suerte de haber nacido en el primer mundo, así que hay que aprovecharlo. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Ser o no ser. ¿Sabes el libro? ¿Cuál? Hay momentos en los que no te reconoces, en que piensas, no puedo ser yo. Como yo cuando al principio tenía dos cosas que hablaban mucho de mí, que era la mirada, como miraba fijamente, y la sonrisa. Pues no tenía ninguna de las dos. No era capaz de sonreír y la mirada la tenía súper perdida. Cuando me miraba al espejo, ni siquiera me reconocía. Y esto me hizo reflexionar mucho sobre las enfermedades que más roban tu identidad, como serían el Alzheimer o la esquizofrenia, y saber que, aunque se modifique tú, sigues siendo tú. No debes dejar en ningún momento que no te consideres tú, porque igual que tu cuerpo es lo único que nace y muere contigo, uno de tus bienes más preciados. Nunca se sabe lo que la mala suerte te ha salvado de una peor suerte. Esta frase es complicada, El autor tuvo que esperarse para sacarla. Eso es. Hasta cuando tienes mala suerte, tenemos que quedarnos con lo bueno. Y si no encontramos eso bueno, al menos con no haber tenido peor suerte todavía. En mi primera habitación solo había una ventana y las vistas, de eso ya era consciente, eran horribles, no, lo siguiente era, para que os imaginéis, las escaleras traseras de emergencia de un centro hospitalario, o sea, una vista súper fea. Pero yo no pensaba en eso, lo que pensaba era que al menos la habitación era para mí solo. Estuve 60 días sin comer, pero no pensaba tanto, bueno, sí pensaba tanto que da 60 días sin comer, pero aparte esos 60 días sin comer me ayudaron muchísimo a resetear el estómago, porque yo al haber hecho deporte siempre he comido muy sano, pero sí que es verdad que como era ciclista comía como 2 personas y media y el estómago te dice, oye, que me estás metiendo lo tuyo, lo de otro, lo de la mitad del otro. ¿Alguien sabe qué palabra tiene origen en el persa asparag con significado brote? Y la palabra es asparag. Muy bien. Sí, pero tal y cual. Nos sirve la palabra brote, que es lo que significaba asparag, para hablar de mi evolución y de mi expectativa. Ahora hace 2 años y 2 meses del accidente, pero nada ha parado en ningún momento de progresar, como una partitura que avanza, piano, pero sin final. De esta que ves al trompetista y dices, ¿cómo pasará la hoja sin dejar de tocar para ver
la de después. Tengo dañado un nervio, por ejemplo, el músculo cutáneo, y los nervios, como el cerebro, avanzan súper lentos. He estado 2 años sin poder mover nada, el brazo derecho, ni el hombro, ni doblar el codo. El hombro ya lo tengo al 60%, y el codo en diciembre hubo un brote. Ya podía hacer esto, que no es nada, pero es que antes no podía doblar nada y esto ya era algo. Y ahora, ¿queréis ver lo que puedo hacer? Ya puedo hacer eso, que no sirve para nada y es súper poco, pero bueno. ¿Quién sabe lo que pasaba si en el espacio soltabas algo, lo movías y no había nada que le hiciera resistencia en el otro sentido? Que lo decía Isaac Newton, que seguía moviéndose. ¿Y alguien recuerda que decía Parménides? Parménides era un filósofo griego y él decía que nada sale de la nada. Así que si de diciembre hasta ahora ya puedo hacer eso con el brazo y antes no podía hacer nada, ya hay un brote. Así que algo es algo. Y eso seguramente no pare. Volvemos a la literatura con el mismo párrafo que daba inicio a esta charla para terminar, y es: en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzana Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y recurrimos a este párrafo porque aquí el escritor no quiere acordarse de ese lugar de La Mancha. Pues yo sí quiero acordarme, no voy a engañar, no querría ni que hubiera pasado el accidente, ni que me hubieran quedado las secuelas que de momento me quedan, pero eso no lo puedo cambiar. Y una vez que ocurre, quiero acordarme de todo, porque estos 2 años han significado 10 años de aprendizaje y vida. Y como los cursillos intensivos, tanto de idiomas como de conducir, te adelanta un tiempo de espera que no tienes que esperar. He dicho. Bueno, esta es la diapositiva de despedida y para abriros si quiere alguien hacerme una pregunta. Bueno, ahí está. ¿Tenéis alguna preguntilla por ahí? No vayáis a cortar más que lo enhorabuena de caer tan hondo y levantarte con esa fuerza de todo lo positivo de la vida. Mil gracias. Rufina, ¿no? Muchas gracias, Rufina. Antonio, en esos momentos que te pasa eso, ¿realmente te das cuenta de quiénes son tus amigos y quiénes no lo son? ¿O tú te has dado cuenta? Sí, me he dado cuenta, tanto hacia mí, de que había mucha gente que tú no te esperabas tanto que estuvieran y han estado, como en vez de hacia mí, de lo que tú has hecho, porque siempre cuando tenemos un crío
siempre nos preocupamos mucho de que haga amigos, de cómo se relaciona con él y eso. Pero muchas veces no pensamos en cómo es él como amigo. Y yo la verdad que he sido siempre muy independiente, como tenía una motivación muy alta por los objetivos que quería en la vida, he sido muy individual. Y lo mismo hay algunas personas a las que no les he dedicado el tiempo necesario, y cuando está ocurrido han estado ahí, lo que te enseña que es verdad ese tópico de que los amigos están siempre y en cualquier momento. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. En la parte del libro que he leído, porque no lo he leído entero, porque la verdad es que no soy muy buen lector, pero tu caso sí que me llamaba la atención porque conozco a tu padre y eso, y bueno, lo he seguido un poquito más. Has hablado ahí del tema vocacional y yo creo que también va por el tema vocacional que tenemos en la sanidad, que hay muchos médicos, pero muchos de vocación quizás no lo sean, o los enfermeros. Creo que tuviste algo, creo que he leído en el libro, de un trato no muy, ¿no?, que te daba hasta pudor, creo, a la hora de cambiar. Creo que ¿no?, algo te pasó. Sí, la anécdota que cuentas fue, yo durante el coma estuve sondado, orinaba a través de un tubito que iba a la uretra en una bolsa, entonces toda la musculatura para orinar no la tenía súper debilitada. Cuando pasé a planta, orinar por mi memoria lo primero que quería recuperar. Entonces, por la noche, orinaba en una botella porque no podía levantarme todavía ni ponerme de pie como para ir al baño, y una de esas noches manché toda la cama. Pues la auxiliar de enfermería me echó un broncazo, que es la profesional que he comentado antes, que el 99% de los profesionales que me han tratado han sido buenísimos, salvo uno, me echó un broncazo del 15. Pero al final, como decían, cómo hablaba y la vocación que tenía Pepe, ¿cómo vas a hablarle y echarle la bronca así a un paciente que lo que quiere es recuperar su autonomía a la hora de orinar? Es imposible. Y debemos de tener vocación. O sea, por ejemplo, Lourdes, hoy, mira cómo está la biblioteca, es que es la mejor presentación o decoración que me he encontrado nunca. Esto viene de que ella quiere hacerlo todo lo mejor posible y la ha preparado y ha puesto su esmero. Y eso, en cierta manera, habla de la vocación que tiene hacia su trabajo, y eso es imprescindible, porque hace que lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer, cobramos por ello, evidentemente nuestro trabajo, pero aparte tiene otro contenido que es: lo hago bien, lo hago mal, lo hago muy bien. Pues la vocación ayuda muchísimo a que, como lo haga, sea muy bien en lugar de bien. Gracias. Una pregunta, te has preguntado muchas veces sobre aquí. Pues no me lo he preguntado, la verdad, que nunca, porque, primero, porque siendo súper ególatra y súper narcisista, pienso muchas veces que si le hubiera tocado a otra persona, a lo mejor no la habría trabajado de esta manera y no estaría en el punto que estoy yo. Y luego, porque
no me para casi nunca a pensar en el pasado, como no lo puedes cambiar, es relativamente inútil, salvo que lo uses para aprender. Pensar en el pasado no sirve de nada porque no puedes cambiarlo. Lo que tienes que pensar es, ¿qué tengo? Pues a partir de ahora trabajo con eso que tengo. Por eso no me he hecho muchas veces la pregunta de por qué a mí. ¿Por qué? Porque a mí esconde el sentimiento también de ¿por qué no a otra persona? Y eso ya implica que tendría que haberle pasado a otro y tampoco se lo merece. O sea, una vez que te toca a ti, por mala suerte, te ha tocado sacar el honor del partido, ¿sí? Vienes con esa filosofía de fábrica, con tu productividad de fábrica, desde el inicio. Eso no es. es que la siguiente te resetea, sino que tú ya era... Yo ya era así. Esta mañana hablaba con los chicos del instituto y una de las reflexiones que les hacía era que una de las cosas que más te ayuda a superar cualquier dificultad es tu personalidad, porque puedes estar en lo más hondo que tu personalidad se mantiene. Y si es una personalidad positiva, vital, sonriente, al final lo sacas. Puede ser una red cuadrada muy difícil que la sacas. Integrar ya no me pidáis integrar, que no sé. Muchas gracias. Antonio, perdona, ¿te acuerdas de Saúl? Sí, claro. Sí, ¡Ay, hola! Hola, Saúl. No, yo soy Anás. Anás. Sí. Gracias, Ana, por venir. Y por preguntar. Eso ya se la dio en su momento. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Yo, a un momento, Sí. a mí esta tarde me está dando un chute de vitamina a tope, porque yo he pasado muchos años mal, por culpa de lo que te comentaba antes, y te escucho, mira, incluso me pasé un poco porque, hostia, no veas, y te comprendo enormemente, y lo que vos estás expresando aquí hoy a todos, hostia, me acelera el corazón, de verdad te lo digo. Pero, Muchas gracias. mira, de verdad. El ayudar a la gente es imprescindible porque no es que tenga que ser una ONG ni nada, sino simplemente pensar que el de al lado a lo mejor no tiene la misma suerte que tú, o la misma, por ejemplo, personalidad o fuerza que tú, ya hace que si la ayudas, estés haciendo un bien. Eso es imprescindible en esta vida, y si lo hiciéramos todos, haríamos un mejor mundo que si no hacemos nada o hacemos incluso el mal. ¿Alguna preguntilla más? Venga, que los chicos no es mal que se corten, pero vosotros no. Que se echa de menos que no haya más gente joven para ver el ejemplo de que tú estás dando esta tarde. En algún colegio, Eso es muy importante. a los niños hay que hacérselo entretenido, porque están haciendo en Sevilla ahora una charla mensual, quinquenal, sobre los tercios de Flandes, y la última fue una charla de cómo se veían en la obra de Calderón de la Barca distintos valores. Y hablamos siempre de la crisis de valores que hay ahora, pero también es cierto, él hacía la reflexión de que no es que haya una crisis de valores,
es que han cambiado y aparte, si no les hablamos a los jóvenes de esos valores, ¿cómo ellos van a integrarlos, interiorizarlos? Es imposible, pero ahí estamos en la pelea. Tampoco estamos tan mal, si no estaríamos en guerra civil o lo que fuera. Todavía estamos aquí las buenas madres. Pero final, ¿no? He leído en tu libro que una de tus, no sé si aspiraciones era ser la 101 de Ronda. Sí, porque yo tuve la suerte, como el accidente lo tuve en Madrid, pero yo soy sevillano, tuve la suerte de que en Madrid tenía tanto a un primo, mi primo Javi, como a unos amigos de mis padres, Carlos Falcó y María L. Y él hace muchas carreras a pie de larga distancia. Y de broma, él siempre me decía, al final vamos a hacer juntos la 101 de Ronda. Todo esto de la secuela de andar y eso es mentira, ya ando bien, lo que pasa es que si pasan 5 años más viejo que se hace. Muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta. Estoy reflejada en un texto que tú has puesto ahí de la suerte, que busca la suerte y la encuentra por la mala suerte. Creo que algo así parecido, ¿no? Creo que es así. El de no país para... Yo no sé si a ti te habrá pasado, a mí me pasó. Sí. No tiene nada que ver mi enfermedad con lo tuyo, con lo tuyo es distinto. Pero yo como me dio la enfermedad que tenía, pues claro, usted queda en shock. Entonces lo primero que te manda es a un psicólogo. Cuando tú entras en psicología, pues yo con mi marido. Claro, pues tú estás que tú no te crees ni lo que te estás diciendo, porque dices a mí, que eso no lo puedo creer. Pero dentro de lo que tú has dicho ahí, ¿qué me dijo a mí el psicólogo? Que usted ha tenido suerte, porque está como está escuchando lo que le ha dicho el médico a usted, su pareja por la abandona. Yo dentro de esa mala suerte que tuve en aquel momento, pues tuve la suerte de que mi marido no me abandonó nunca. Y hay que pensar siempre lo bueno que te queda. Eso es lo que yo me refiero. Entonces ya ahí me he visto reflejada en el texto ese. Muchas gracias. Yo no sé si a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado. Sí, o sea, Verás, mi accidente, por ejemplo, el 95% de los casos acaban con la muerte del ciclista. Yo lo que lo veo no es tanto como no puedo andar bien, no puedo doblar el brazo, sino como no me he muerto, como no solo dos brazos. Y eso, la verdad, que pensar no en lo que te falta, sino en lo que sí tienes, es súper bueno, porque una vez que no puedes cambiar algo, ¿para qué pensar en ello? ya. Lo importante es pensar en lo que tienes y en lo que puedes cambiar. Sí, pero no sé por qué, que hasta que no te pasa no lo ves. No lo sé. Es que es una cosa que no me puedo explicar. No lo sé. Muchas gracias por compartir. ¿Alguna preguntilla más? El otro tecnológico, vaya equipo de técnico que tengo, el de la cámara y el del ordenador, buenísimo. Simplemente terminar, muchas gracias. Sí, muchas gracias por esta lección de vida que nos has dado. Lo que pasa es que nos metemos tanto en nuestro día a día que parece que tenemos que conocer a alguien como tú, o que nos pase algo de tanta importancia para darnos cuenta de lo que realmente importa, de
relativizar los problemas, de que si llega a estar en algún sitio, pues no pasa nada. Y yo creo que tu testimonio, bueno, aparte que habrá servido seguramente a familiares y a personas allegadas, espero que nos sirva más de uno para relativizar y darle realmente importancia a lo que tiene, que es el día a día, que es vivir. Llevarte al final con la gente, llevarte a la persona y es lo importante. Sí, creo que estamos intentando también un poco de esa filosofía estoica que está tan de moda. No sé si has leído algún libro. No he leído muchos libros de la filosofía estoica, pero con filósofos que demuestran mucha sensibilidad, estoy muy de acuerdo con ellos. Aunque algunos años vivido hace 2000 años. Al final el cerebro que tenemos dentro viene de esos 2000 años, no es de ahora. Por mucha tecnología que tengamos. Eso es. El mundo progresa, pero el cerebro piensa. Le cuesta más. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi madre quiere deciros algo. Muchas gracias a todos por acudir. Que es un placer teneros y haber también visitado el pueblo que me ha sorprendido y he comido de maravilla. Y como nos han atendido y nos vamos, la verdad que habiendo pasado un día espectacular, que muchas veces no sabes si el día va a ser bueno, va a ser un día más, pues hoy ha sido bueno y bueno.